Mejor. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta sala de sesiones del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México. Debo informarles que el señor secretario ejecutivo y por ello secretario de este Consejo no podrá acudir a la sesión del día de hoy, por lo que quiero proponerles que designemos, como lo hemos hecho en ocasión anterior, al licenciado José Mondragón Pedrero para que sea el secretario sustituto del Consejo General del Instituto para el desahogo de esta 15ª sesión extraordinaria del día de hoy, 17 de marzo de 2016. Pregunto a mis compañeras y compañeros consejeros si están de acuerdo con la propuesta, que lo manifiesten levantando la mano. Gracias. Se aprueba por unanimidad la propuesta de su servidor para que designemos al licenciado José Mondragón Pedrero como secretario sustituto del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México. Para el desahogo de la 15ª sesión extraordinaria de hoy, 17 de marzo de 2016, es el acuerdo IEM/CG/45/2016 y por ello corresponde tomarle la protesta de ley. Les pido que nos pongamos de pie. Licenciado José Mondragón Pedrero, ¿protesta usted guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado Libre y Soberano de México, las leyes y disposiciones legales que de una y otra emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de secretario sustituto del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México para el desahogo de la 15ª sesión extraordinaria que le ha sido conferido? Sí, protesto. A nombre del Instituto Electoral del Estado de México le agradezco su compromiso. Tomen asiento, por favor. Para dar inicio a nuestra 15ª sesión extraordinaria de manera formal, pido al señor secretario proceda conforme al proyecto de orden del día que se ha propuesto. Con todo gusto, señor presidente. El primer punto en el orden del día es la lista de presentes y declaración del quórum legal, por lo que procedo a pasar lista de asistencia. Consejero presidente, licenciado Pedro Zamudio Godínez. Doctora María Guadalupe González Jordán. Presente. Maestro Saúl Mandujano Rubio. Presente. Licenciado Miguel Ángel García Hernández. Presente. Doctor Gabriel Corona Armenta. Presente. Maestra Natalia Pérez Hernández. Buenas tardes, presente. Maestra Palmira Tapia Palacios. Presente. Procederé a pasar lista a los representantes de los partidos políticos. Licenciado Rubén Darío Díaz Gutiérrez. Presente, buenas tardes. Licenciado Eduardo Guadalupe Bernal Martínez. Presente, buenas tardes. Licenciado Javier Rivera Escalona. Presente. Licenciado Esteban Fernández Cruz. Presente, buenas tardes. J. Ascensión Piña Patiño. Presidente, buenas tardes. César Severiano González Martínez. Presente, muy buena tarde. Licenciado Efraín Ortiz Álvarez. Presente. Licenciado Luis Daniel Serrano Palacios. Presente, buenas tardes. Carlos Loman Delgado. Presente, buenas tardes a todos. Consejero presidente, se encuentran la totalidad de las consejeras y los consejeros electorales con derecho a voto, así como los representantes de 9 partidos políticos acreditados ante este Consejo General, por lo cual resulta procedente declarar la existencia de quórum legal. Gracias, señor secretario. Una vez establecida la existencia del quórum legal necesario para sesionar, le pido proceda conforme al proyecto de orden del día que se propuso. Con gusto, el punto número 1 es la lista de presentes y declaración del quórum legal. El 2, lectura y aprobación en su caso del orden del día. El 3, aprobación de las actas de las sesiones extraordinaria y permanente del día de la jornada electoral de la elección extraordinaria de Chautla 2016, celebradas el 9 y 13 de marzo del año en curso, respectivamente. El 4, proyecto de acuerdo por el que se crea la Unidad de Género y Erradicación de la Violencia, como oficina adscrita a la Presidencia del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, discusión y aprobación en su caso. El 5, proyecto de acuerdo por el que se aprueba la resolución de la Contraloría General, dictada en el recurso administrativo de inconformidad número IEM/CG/RAI/001/16, discusión y aprobación en su caso. Punto 6, proyecto de acuerdo por el que se aprueba la resolución de la Contraloría General, dictada en el recurso administrativo de inconformidad número IEM/CG/RAI/002/16, discusión y aprobación en su caso. Punto número 7, proyecto de acuerdo por el que se aprueba la resolución de la Contraloría General, dictada en el expediente número IEM/CG/OF/007,
diagonal 15, discusión y aprobación en su caso. Punto número 8, proyecto de acuerdo por el que se aprueba la resolución de la Contraloría General dictada en el expediente número IM, diagonal CG, diagonal OF, diagonal 008, diagonal 15, discusión y aprobación en su caso. Punto número 9, asuntos generales. Punto número 10, declaratoria de clausura de la sesión. Es el orden del día. Gracias, señor secretario. Antes de su aprobación, pregunto a los integrantes del Consejo si alguien desea hacer uso de la palabra. Tiene el uso de la palabra el señor representante de Movimiento Ciudadano. Muchas gracias, presidente. Quisiera solicitarle muy atentamente el que se pudiese considerar y lo pudiese someter a consideración de los consejeros, el que se pudiese retirar el punto número 4 de la orden del día, de la cual nos acaba de dar cuenta el secretario, que se refiere al proyecto de acuerdo por el que se crea la Unidad de Género y Erradicación de la Violencia como oficina adscrita a la presidencia del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México. Esto debido a que este tema, que es muy importante y para Movimiento Ciudadano es muy importante, sí necesita ser revisado, se necesita también ser enriquecido con la opinión de los representantes de las diferentes expresiones políticas, porque bueno, fue un documento que se nos circuló únicamente y no tuvimos oportunidad de hacer unas observaciones. Esto en el ánimo, repito, algunas cuestiones se tendrán que corregir, algunas se tendrán que ampliar, algunas se tendrán que reducir o a lo mejor restringir. Máxime que aquí ya se está hablando de las atribuciones que tendría esa unidad y también, ¿por qué no? A lo mejor es necesario incluso hacer algunas consultas a la unidad jurídico-consultiva del Instituto Electoral, precisamente para que no vayamos a caer en una invasión de a lo mejor de actividades o atribuciones de algunas otras autoridades o entes del propio Estado. Entonces, en eso pesaría la solicitud que le estoy realizando de que se pueda someter a la consideración el poder retirar ese punto de la orden del día, poder hacer su análisis, sus aportes y bueno, posteriormente en otra sesión que sí se pudiese ya incluir con todo el enriquecimiento que se pudiese dar de esas mesas de trabajo que se pudieran realizar. ¿Sería cuánto? Gracias, señor representante. Tiene el uso de la palabra el señor representante del Partido del Trabajo también. Gracias, señor presidente. Era en relación para solicitar la inclusión de un punto general. No sé si pudiese ser, que después, si hay más intervenciones en este asunto, o ya de una vez lo manifiesto. Si gusta de una vez, no, de todas maneras estamos antes de aprobar. Gracias, presidente. Solamente para solicitar que se incluya un asunto general que tiene que ver con una invitación que se nos corrió el día de antier en relación a una reunión el día de mañana con los señores diputados en la Cámara. Claro que sí, señor representante. Queda registrado su solicitud de asunto general. Tiene el uso de la palabra el señor representante de Acción Nacional. Gracias, señor presidente. Sería en el mismo sentido de quien me antecedió, primeramente de Movimiento Ciudadano, en relación con este asunto que es el numeral 4. Yo creo que aquí, efectivamente, como se ha manifestado, al Partido Acción Nacional le interesa de sobremanera específicamente generar ámbitos en donde las mujeres puedan acceder con mayor prontitud. Precisamente va encaminado esto. Sabemos que, bueno, el dictamen, si bien es cierto, trae varios tratados internacionales, sí sería necesario analizarlos porque hay una circunstancia. Yo creo que, si bien es cierto, este acuerdo está planteado, no está aterrizado completamente. Le falta a lo mejor generar alguna normatividad, independientemente de que tenemos una ley federal, una ley estatal, y específicamente yo creo que con eso lo tendríamos que enriquecer, independientemente de que no hay un plazo establecido específicamente para que esta unidad pudiera iniciar sus trabajos. Eso sería cuanto por el momento. Gracias, señor representante. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? Bien, tiene el uso de la palabra la consejera Natalia. Por favor, maestra. Gracias, consejero presidente. Buenas tardes a todas, a todos. Únicamente para mostrar mi conformidad con que se ha retirado este punto del orden del día, esto de conformidad con lo previsto por el artículo 8º, inciso C del reglamento de sesiones del Consejo General. Es cuanto, señor consejero presidente. Gracias, consejera. Tiene ahora el uso de la palabra el señor representante de Nueva Alianza. Gracias, presidente.
Nosotros, al igual que la representación del Movimiento Ciudadano, consideramos de que este es un asunto de suma importancia. En primer lugar, porque es una obligación, como dice la consejera Natalia. Y en segundo lugar, porque se trata de un tema que tiene que ver con la equidad de género. Sin embargo, a pesar de que nosotros reconocemos el buen trabajo en la elaboración de este proyecto de acuerdo, hay que reconocer que está muy bien hecho. Creemos que en la parte del considerando número 41, cuando se habla de las atribuciones de la unidad de género y erradicación de la violencia, hay dos puntos que a los partidos políticos nos debe de interesar y creo que son temas que no se discutieron lo suficiente, no tuvimos suficiente información en ese sentido y a esta representación en lo particular le parece bastante razonable retirar el punto, que esto no quiere decir que estemos en contra del proyecto, estamos a favor del proyecto, nada más que sí se nos dé la oportunidad de emitir una opinión respecto del contenido del acuerdo para que vaya aún más fortalecido, es en pro del acuerdo. Sobre dos temas. Uno, dice que una de las atribuciones de esta unidad es asesorar a los partidos políticos cuando así lo requieran y atender las consultas que realice la ciudadanía respecto a los asuntos de su competencia. Es un tema importante, pero quisiéramos saber qué implica esta facultad. Aquí no se establece con mucha claridad cuáles son los alcances de esta atribución. Y asimismo, dice que una de las atribuciones es apoyar al Consejo General en la supervisión del cumplimiento del principio de paridad de género en la postulación de candidaturas a cargos de elección popular y en asuntos relacionados con la equidad de género e igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres. También un tema de suma importancia y que queremos nosotros saber cuál va a ser el alcance de la unidad en este tema y que no se viole desde luego el derecho de la autoorganización de los partidos políticos. Y asimismo también manifestar que en este proyecto de acuerdo se propone crear una subdirección para que atienda este asunto, cuando en los lineamientos para la creación y operación de las unidades de género y erradicación de la violencia no se encuentra contemplado. Por eso nosotros creemos que esto debe de regresar a alguna comisión o algún grupo de trabajo para analizarlo a fondo, porque precisamente es un tema de suma importancia, por las dos razones que yo ya lo dije. Primero, porque se trata de equidad de género y segundo, porque es una obligación legal. Es cuanto, presidente. Gracias, señor representante. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? Tiene el uso de la palabra el señor representante del Partido de la Revolución Democrática. Por favor, licenciado. Muchas gracias. Yo no quiero dejar pasar opinar en este tema o fijar posición, porque sin duda uno de los temas nodales para nosotros ha sido el del fortalecimiento de la participación de la mujer. Sin lugar a dudas, este acuerdo que se nos ha estado circulando nos parece de suma relevancia. Sin embargo, creo que se ha conculcado un acuerdo de mesa política de algunos meses. Creo que estuvimos inmersos en el tema de la elección extraordinaria, pero todos recordarán que una vez que se reestructuró las distintas direcciones de este Instituto Electoral y también con el trabajo del libro blanco, se había acordado la reestructuración de una ingeniería institucional de este órgano electoral y para ello era menester tener previamente una reunión de trabajo a efecto de conocer cuáles serían los alcances, en su caso ajustes o creaciones, como es este caso, un mandato de autoridad. Y por ello me sumo a la opinión de quienes han solicitado, no que se retire, sino que se suspenda digamos que el trabajo no en esta sesión, a efecto que de inmediato se convoque a una reunión de trabajo para que podamos participar todos como integrantes de este Consejo General para construir una unidad que satisfaga no solo el término o los términos legales, sino con la participación de todos los aquí representados. Es cuanto. Gracias, señor representante. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? Bien.
Como no ha habido intervención en contrario de retirar este punto del orden en el orden del día de esta sesión, haremos eso. Ahorita pediré al señor secretario que someta a consideración de los integrantes con voto la aprobación del orden del día sin el punto identificado con el número 4 para ser tratado en una sesión posterior. Con un detalle importante, toda vez que ya el documento, el proyecto ha sido distribuido, pues sería la base para la reunión de trabajo, discutir el documento con el que contamos en este momento para eventualmente atender las observaciones y eventualmente enriquecerlo, que entiendo además es el mejor ánimo de todas las representaciones en este sentido. Entonces, pido al señor secretario consulte sobre la… Perdón, tiene el uso de la palabra el señor representante de Morena. Sí, nada más una consulta. ¿Escuché mal el planteamiento de la consejera fue que sí se sostuviera en el orden del día? Perdón, es una pregunta para la consejera, si me hace favor, maestra. Sí, yo estoy de acuerdo en que sea retirado en esta ocasión, exactamente, el punto del orden del día, para en una próxima sesión de consejo que sea puesto a nuestra consideración. ¿Es cuanto? Gracias, maestra. Le agradezco. Gracias. Pido al señor secretario consulte sobre la eventual aprobación del proyecto de orden del día, excluyendo el punto identificado con el número 4 y recorriendo la numeración hasta llegar al número 9, también con la solicitud hecha por el señor representante del Partido del Trabajo de incluir un asunto general respecto de, los términos que fue expresada. Por favor, señor secretario. Bien, se somete a la consideración de las consejeras y los consejeros integrantes de este consejo la propuesta de orden del día con la modificación del retiro del punto número 4, el recorrimiento de los números subsecuentes y la incorporación de un asunto general. Los que estén por la aprobación sean tan amables de hacerlo de la manera acostumbrada. La apruebo por unanimidad, señor presidente. Gracias, señor secretario. Proceda entonces con el siguiente asunto del orden del día, por favor. El siguiente punto en el orden del día es la aprobación de las actas de las sesiones extraordinaria y permanente del día de la jornada electoral de la elección extraordinaria de Achautla 2016, celebradas el 9 y 13 de marzo del año en curso respectivamente, para lo cual solicito la dispensa de la lectura y se somete a la consideración de los presentes. Bien, si no hay comentarios, solicito a las consejeras y los consejeros sean tan amables de levantar la mano si están por aprobar el acuerdo, las actas correspondientes. Aprobadas por unanimidad. Gracias, señor secretario. Proceda, por favor, con el siguiente asunto del orden del día. Sí, señor consejero presidente, es el punto número 4 y es el correspondiente al proyecto de acuerdo por el que se aprueba la resolución de la Contraloría General dictada en el recurso administrativo de inconformidad número IM/CG/RAI, /001/16, discusión y aprobación en su caso. Está a su consideración. Gracias, señor secretario. Hago la mención de que el acuerdo está identificado en la carpeta o en la documentación remitida con el número 45 y debe ser el 46. A ver, sí, ¿quiere aclarar? Sí, aclaro. El acuerdo mediante el cual se me nombra como secretario sería el 45, pero al desaparecer el acuerdo correspondiente al punto retirado, queda la numeración tal como estaba originalmente. Bien, gracias por la precisión, señor secretario. Está a su consideración el proyecto de acuerdo en comento. No haber observaciones, pido al señor secretario consulte sobre la eventual aprobación del mismo, por favor. Es el acuerdo número IM/CG/46/2016. Quienes estén a favor de aprobarlo, las consejeras y consejeros que estén a favor de aprobarlo, sean tan amables de hacerlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad, señor presidente. Gracias, señor secretario. Proceda, por favor, con el siguiente asunto. El siguiente asunto en el orden del día es el punto número 5 y es el correspondiente al proyecto de acuerdo por el que se aprueba la resolución de la Contraloría General dictada en el recurso administrativo de inconformidad número IM/CG/RAI /002/16, discusión y aprobación en su caso. Está a su consideración. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes del Consejo, está a su consideración el acuerdo de referencia. Al no haber observaciones, pido al señor secretario consulte sobre su eventual aprobación, por favor. Con gusto, señor presidente. El acuerdo es el número IM/CG/47/2016 y solicito a las consejeras y los consejeros sean tan amables de quienes estén por la aprobación del mismo
de levantar la mano. Aprobado por unanimidad, señor presidente. Gracias, señor secretario. Proceda, por favor, con el siguiente asunto. El siguiente asunto en el orden del día es el punto número 6 y es el referente al proyecto de acuerdo por el que se aprueba la resolución de la Contraloría General dictada en el expediente número IEM/CG/OF, /007/15, discusión y aprobación en su caso. Esta es su consideración. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes del Consejo, está a su consideración el proyecto de acuerdo. No haber intervenciones, pido al señor secretario consulte sobre la eventual aprobación, por favor. El acuerdo es el número IEM/CG/48/2016 y se le solicita a las consejeras y consejeros que estén por su aprobación lo hagan de la manera acostumbrada. Aprobado por unanimidad, señor presidente. Gracias, señor secretario. Proceda, por favor, con el siguiente asunto. El siguiente asunto es el punto número 7 en el orden del día y es el proyecto de acuerdo por el que se aprueba la resolución de la Contraloría General dictada en el expediente número IEM/CG/OF, /008/15, discusión y aprobación en su caso. Está a su consideración. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes del Consejo, está a nuestra consideración el proyecto de acuerdo del documento. Tiene el uso de la palabra el señor consejero Miguel Ángel García Hernández. Por favor, licenciado. Gracias, presidente. Nada más es una corrección, realmente no es un tema de fondo. Como lo señaló el señor secretario del Consejo, estamos resolviendo el punto de la Contraloría, el IEM/CG/OF, /008 del año 2015. Y en el acuerdo primero se refiere a este mismo, pero ahí se refiere que es el 007. Entonces, nada más me parece que la presión es que debe ser el 08. 008. Bien. Gracias. Gracias, consejero. Se corrige en ese punto el punto primero del acuerdo para que diga IEM/CG/OF, /008/15. Bien. Si no hay más intervenciones, pido al señor secretario consulte sobre la eventual aprobación del proyecto de acuerdo con la modificación propuesta por el consejero García Hernández. Con mucho gusto, señor presidente. El acuerdo es el número IEM/CG/49/2016 y se somete a la consideración de las consejeras y los consejeros con la modificación solicitada por el consejero Miguel Ángel García Hernández. Los que estén a favor de su aprobación, sean tan amables de hacerlo de la manera acostumbrada. Aprobado por unanimidad, señor presidente. Gracias, señor secretario. Por favor, proceda con el siguiente asunto del orden del día. El siguiente asunto en el orden del día es el correspondiente a asuntos generales y el representante del Partido del Trabajo pidió que se incluyera un punto relativo a la invitación a una reunión con diputados en la Cámara. Gracias. Tiene el uso de la palabra el señor representante del Partido del Trabajo. Muchas gracias, señor presidente. Recibimos una invitación en la representación a través de una tarjeta para el día de mañana, una reunión a las 16:30 horas en el Salón Benito Juárez del Congreso del Estado de México. Posteriormente recibimos un comunicado en el que se recorría de las 16:30 a las 16 horas. Es solamente para solicitar como pregunta que se nos informe. Vamos como invitados, porque en la tarjeta se indica que a los integrantes del Consejo General. Vamos como invitados los partidos políticos, nada más vamos a escuchar como integrantes del Consejo, saber si se nos pudiera informar quién convoca, si fue el Congreso o si fue el Instituto, y en cualquiera de los dos casos que hubiese sido, qué temas se van a discutir. Porque si no tenemos información, nosotros, bueno, al menos mi partido no tiene ninguna información, y entendemos que vamos entonces como invitados a escuchar una exposición, en el caso que los señores diputados sean los que están invitando, si no tenemos ninguna otra información. Es solamente la consulta, señor presidente. ¿Sería cuánto? Gracias, señor representante.
Le aclaro, la invitación fue recibida mediante oficio firmado por el señor diputado Cruz Juvenal Roa en su calidad de presidente de la comisión, de la Junta de Coordinación Política, perdón, estaba esperando el oficio. Y viene en esos términos, invita al Consejo General, quieren en la Comisión de Electoral y Asuntos, perdón, a ver, ¿cómo se llama? Comisión Legislativa de Asuntos Electorales. Así es como viene. O sea, la invitación viene de allá y es al Consejo General. No viene una agenda, no señala los. Yo honestamente creo que tiene que ver seguramente con el plazo que está corriendo para las legislaturas en los estados para ajustar la normatividad para efectos de poder cumplir con el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional. Supongo, esa es mi impresión, como es un tema que está próximo a cumplirse, supongo que querrán intercambiar alguna opiniones, escucharnos, que los escuchemos en esta comisión. A mí me parece un espacio donde podemos, como Instituto Electoral del Estado de México, como Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, aprovechar para aportar, para dejar señaladas nuestras inquietudes respecto de los temas que vimos durante el proceso electoral que está concluyendo. Gracias. Del proceso electoral que está concluyendo, aquellos temas que pudieran ser susceptibles de alguna modificación legal. Está en esos estrictos términos una invitación. Se la leo. La intención de la reunión es compartir puntos de vista derivados de la inminente necesidad de realizar modificaciones a la normatividad electoral que rige en el Estado de México para estar en condiciones de iniciar el proceso electoral 2016-2017 con normatividad vigente, actualizada y acorde a la normatividad constitucional y general, así como a las necesidades sociales. Está firmada, les decía, por el diputado Cruz Juvenal Roa Sánchez en su calidad de presidente de la Junta de Coordinación Política. Es una reunión de trabajo, es formal, pero no tiene una agenda, no hay una serie de puntos ni un material a discutir. Yo creo que es un espacio que puede efectivamente, o a partir de aquí, detonar una relación más directa con la propia legislatura y para el bien de los trabajos de este instituto. Es mi respuesta, señor representante. Bien. Si no hay más intervenciones, pido al señor secretario continúe con el siguiente asunto del orden del día. Sí, el siguiente asunto en el orden del día es el identificado con el número 9 y es la declaratoria de clausura de la sesión, señor presidente. Gracias. Siendo entonces las 17:52 de este día jueves 17 de marzo de 2016, damos por clausurada esta 15ª sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México. Por su participación y asistencia, muchas gracias y buenas tardes.